Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Espero que todo bien. Bueno, hace un ratito los vi en la charla de Zoom que tuvieron con los directivos. Eh, un poco me interesó conocer opiniones si había algunos problemas con las sugerencias o con la dinámica didáctica, porque eso también me concierne a mí, por lo menos eh, quería escucharlos. Por otro lado, comentarles de que sí, que estuve viendo ya todos los videos que me mandaron, creo que he hecho una devolución personalizada a cada uno. Los que me mandaron por Classroom exclusivamente tuvieron mi devolución ahí, y por WhatsApp lo vimos también, lo vi con cada uno de ustedes. Agradezco a los que participaron de la propuesta, porque el objetivo, si bien nosotros estamos en esta materia que es comunicación, lo que más me interesaba es poder conocerlos a ustedes, tener un acercamiento un poquitito más importante y significativo. Es muy difícil para un docente en este contexto, con clases de Zoom, Classroom y demás, conformar ese vínculo didáctico que es importante. El tema de hoy es comunicación didáctica, y quería simplemente, por lo menos, acercarles a algunos puntos, como para ir teniendo en cuenta en la cuestión de la oralidad, que es uno de los puntos básicos que tiene que ver con la comunicación didáctica. ¿Cómo definir la comunicación didáctica? Como aquel acto de comunicación que hace un docente con el objetivo de enseñar, y todo lo que implica no solo la parte técnica, la impostación, la voz, la dicción, sino la otra parte también involucra, la determinación emocional, el vínculo, la empatía con el alumno, cómo forjar ese vínculo y qué cosas hay que tener en cuenta para que esa comunicación didáctica sea lo más efectiva posible. Yo hoy no quise hacer un Zoom con ustedes, porque como estuvo el de recién y me parece que es medio pedante seguir insistiendo con un nuevo Zoom en un día que ya tuvieron un Zoom con la gente de la escuela. Así que el video lo pueden ver en el momento que ustedes lo consideren que sea cómodo para ustedes, para que se pongan receptivos y poder tomar apuntes y demás. Eso en principio. El martes que viene sí vamos a tener un Zoom como para ir ajustando determinadas cuestiones de nuestra dinámica de trabajo en el taller y hacer nuevas actividades de taller. Hoy lo que me interesa en este aspecto, principalmente con esta clase, es que ustedes tomen nota de estas características que vamos a nombrar, como para poder ir ustedes apuntando estos elementos y trabajar en estos elementos a la hora de la comunicación didáctica. A ver, este es un trabajo que es de taller, justamente el profesor acá es un facilitador, una guía, pero el trabajo es de ustedes, y en la medida en que ustedes estén lo suficientemente abiertos como para poder ver en qué aspecto de la comunicación oral se encuentran determinadas limitaciones, poder corregirlas, digamos. Eso es importante, digamos, que ustedes tengan un poco van a tener mi apoyo y puedo ver los casos particulares luego, a medida que trabajemos, pero que sepan que el punto en común acá es poder establecer un diagnóstico y una autoevaluación, y ver cómo trabajar determinados aspectos, consultar con el docente para poder corregirlos. Voy a empezar ya más o menos definir qué es lo que es comunicación didáctica, lo que es la comunicación didáctica. Hay una definición que la da la profesora Lourdes Capote Braco, que es una pedagoga mexicana, y que dice que la comunicación didáctica en el aula
se caracteriza por una relación terapéutica entre docente y estudiante, constituyendo un auténtico encuentro entre seres humanos que luchan por la misma causa. Uno es la optimización de la enseñanza en pos de la optimización del aprendizaje. Si la comunicación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta manera, una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje. Bien, ¿qué significa esto? Vamos por partes. Acá hay un punto importante, que es establecer el vínculo didáctico entre docente y alumno y qué aporte hace la comunicación a ese vínculo. Y justamente es en el caso de que nos encuentra en esta aula, ya sea virtual o presencial, es la relación tanto el alumno que quiere aprender y el profe que quiere enseñar. Están los dos inmiscuidos en ese proceso, y la comunicación lo que viene a hacer es esta cuestión terapéutica de optimizar esos objetivos. Voy a nombrar el primer elemento importante. Hay algo que quería remarcar, que hay una escuela que es muy academicista, que cuando refiere a los problemas de la comunicación didáctica lo hablan desde un punto de vista técnico. Esto quiere decir de que el profesor tiene que tener excelente dicción, saber impostar la voz, ser claro en el mensaje. Hay una cuestión de cómo trabajar el tema de la oralidad, de la pronunciación, de poder que la palabra del docente sea la palabra, el mensaje. Hay toda una cuestión muy academicista que pasa por ahí, que no está mal, es importante que eso exista. Pero hay una cuestión que es más, una escuela que es la más terapéutica, y que si bien tiene en cuenta esas cuestiones técnicas, la parte terapéutica lo que trabaja más en la cuestión de la empatía. Por eso siempre yo digo que ustedes sean auténticos ustedes mismos a la hora de expresarse, que si son apasionados en lo que están dando, en lo que están enseñando, la comunicación evidentemente materializa esa pasión y facilita al alumno que también se apasione por aprender, ¿sí? Así que en principio yo diría que respetamos la autenticidad de cada uno. Hay algunas cuestiones que es, la primera cuestión de la comunicación didáctica es la voz, la tonalidad, la expresión, la manera en que hacemos la dicción de las palabras y demás. Dejando de lado la parte técnica, que sí es importante de a poco ir trabajando y mejorando, que eso es importante en un docente porque lo reviste de un cierto carácter profesional. Yo desde la visión terapéutica, lo que recomiendo es que no se persigan tanto por pensar si tengo una mala tonalidad o no me expreso bien o tengo ciertas muletillas y demás. Esas van a desaparecer en la medida que uno se vaya profesionalizando en el trabajo cotidiano de la comunicación didáctica. Sí, lo que yo haría es trabajar, por ejemplo, con determinados aspectos que requieren, más que en sí por la cuestión técnica de la voz, es por reconocerse si hay alguna limitación en el timbre o en el volumen de la voz. ¿Sí? Un profesor de educación física, a diferencia de un profesor que trabaja en las aulas, ustedes saben que el profesor de educación física trabaja en un contexto de aulas abiertas, por decirlo de un modo, en ambientes abiertos, donde hay ruido ambiental, reconocer si el ambiente en donde se trabaja hay ruido ambiental, si ese ruido interfiere en la comunicación con los alumnos, si todo el tiempo el profesor tiene que estar gritando. En este caso, yo siempre digo, si hay una manera de manifestar a los directivos del lugar, si les pueden proporcionar un lugar de trabajo donde se pueda trabajar en forma más
intimista y sin ruido ambiental sería el primer paso. Pero si no hay lugar, como suele pasar en las escuelas públicas, a veces que se trabaja al aire libre, con ruidos ambientales y demás, o en clubes también donde otros profesores dictan otras disciplinas o están compartiendo patios abiertos con otros profesionales. En ese caso siempre lo que yo digo es que si tu voz, tu tonalidad, tu volumen caudal de voz es tenue o hay problemas de volumen, de que tenés que estar gritando mucho, bueno, ahí sí yo implementaría un recurso didáctico, un recurso que son las NTICs. Dentro de las NTICs, las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que yo implementaría en ese caso es el famoso microfonito. Haría una pequeña inversión y me iría en los contextos de difícil situación de comunicación con ruido ambiental, simplemente daría el microfonito con el parlantito chiquitito como para que me puedan escuchar mejor, sin que poner el volumen a todo trapo, con solo que el parlante pueda emitir un mejor volumen. Yo eso lo implementaría, haría una pequeña inversión en esos implementos. Son de fácil uso, hoy en día están accesibles, por Mercado Libre se pueden comprar y ayudan. También le da un aire de cierta profesionalidad al docente al saber que viene a trabajar con estos implementos tecnológicos. Así que eso. Lo otro, sí, hay ejercicios para hacer. Si tenemos problemas de que nos comemos las eses o nos cuesta pronunciar determinadas sílabas con el tra, tre, tri, tro, tru o bla, ble, bli, blo, blu y ese tipo de cuestiones que pueden ser innatas o tenemos problemas fonoaudiológicos de foniatría. Sí recomiendo en ese caso, ya no es un problema estrictamente de la comunicación didáctica, es un problema de fonoaudiología. Se pueden trabajar si uno lo reconoce que posee eso, el ceseo, si a uno está molesto con eso, porque algunas personas no pareciera interferir mucho en su comunicación, pero si uno se percibe mucho y quiere corregirlo, se puede tratar desde un punto de vista fonoaudiológico. No es un problema netamente de la comunicación didáctica. Ya está visto que la comunicación didáctica lo que vamos a trabajar es el tema de lo terapéutico, que es comunicar a alguien un conocimiento para que la otra persona aprenda y se realice. Pero bueno, sacando este tema técnico, lo recomendable es que sería tener una buena voz, recomendar hablar en forma pausada, que la información llegue en forma que esté administrada y sobre todo que la manera de expresarse, por un lado, demuestre apasionamiento y a la vez que sea claro, el mensaje que sea claro. O sea, se trabaja en ese aspecto desde el punto de vista de la voz terapéutica. ¿Sí? Así que tomamos nota de lo que sería el tema de la voz en la comunicación didáctica. Muchos me han dicho, por ejemplo, me han manifestado, profe, a veces no sé, cuando tengo que hablar a veces se me hace como un blanco, o de repente estoy hablando y no puedo cerrar una idea o me cuesta encontrar las palabras. A mí también me sucede eso. De hecho, ahora, si ustedes retroceden este video, van a ver que estoy pensando muchas palabras que por ahí las voy poniendo en el momento. Pero eso es parte de la práctica también, parte de la práctica de la docencia. En la medida que la práctica se vaya solidificando, y todos esos problemitas se van venciendo. Igual también vamos a ver que hay ejercicios que se llaman programación neurolingüística y que son algunos consejos que vamos a tomar de esa disciplina para ver cómo podemos ejecutar un discurso espontáneo que nos permita que seamos fluidos a la hora del mensaje. Pero quédense tranquilos que en todos los videos que hasta ahora vi fluidez, vi espontaneidad, vi mucho feeling, vi mucho de las características innatas de cada uno de ustedes que son valiosas. No se persigan con eso porque, vuelvo a repetir, después con la misma ejercitación vamos a poder lograr ir perfeccionando
el tema de la dicción oral. Punto 2. Dijimos la voz, cómo es la cuestión del vínculo terapéutico y qué es lo que se recomienda para la voz, ¿no es cierto? Para hablar. Vamos con control visual, es el segundo punto. Control visual es uno de los aspectos más importantes en la comunicación didáctica, porque el docente, en la medida que explica, puede ir viendo, o sea, tener control visual sería poder ir viendo los rostros de cada uno de sus alumnos a medida que explica, tener, como son varios los interlocutores, cuando yo hablo o estoy dictando una clase o a ustedes les va a tocar en un patio hablar para varios alumnos, generalmente cuando uno desparrama un conocimiento y da instrucciones para hacer alguna actividad, lo que uno hace es mirar a todo el grupo para ver si lo entendieron. Uno siempre pregunta, ¿entendieron? Uno ve que sí o no, o caras de dudas o caras de incertidumbre. Entonces, se da la opción de que cada alumno repregunte si hay algún tipo de inquietud o duda para sacarse. Como a veces en los grupos, generalmente con adolescentes, muchos por vergüenza no preguntan o se quedan callados, si un profesor tiene control visual, ya automáticamente se da cuenta. ¿Qué significa control visual? Es la manera de detectar el feedback del alumno en esa comunicación sin necesidad que el alumno exprese algo, pero con los rostros, con la gestualidad de los rostros. En este control visual me puedo dar cuenta si el alumno entendió, si hubo aseveraciones, si hay confusiones o algunos están como medios sorprendidos. Hasta puedes inclusive dirigir, fulanito, te veo que estás como que todavía no tenés alguna duda en especial para encarar, pero el profesor que tiene un buen control visual hace más efectiva su comunicación didáctica. Así que control visual refiere a eso. También hay algunos docentes que no hacen control visual con los alumnos. Hablan como si estuvieran mirando la nada misma, o hablan mirando una pared y estén todos los interlocutores ahí. Eso hay que vencerlo. Es un problema a trabajar. Eso sí, yo diría que control visual es importante tener la mirada, el feedback del alumno en el momento en que uno está impartiendo el conocimiento. Hay otros docentes que por ahí vienen con... No sé, yo tenía un profesor de gimnasia que como nos tocaba dar gimnasia, le tocaba dar educación física al aire libre y los días de sol traía lentes oscuros. Y no es, digamos, era obvio que yo preferiría en ese caso, recomiendo poner visera, gorro con visera, pero que los ojos se vean, no tapar los ojos. Es importante, por eso digo que para mí es efectiva la comunicación visual cuando podemos tener la mirada de la otra persona y que el alumno tenga la mirada del profesor. Se preferiría en ese caso usar sombrero para vencer el problema del sol, pero no ponerse lentes oscuros. Eso no está recomendable dentro de la comunicación didáctica. No digo que no se pueda usar, pero no está recomendable dentro de la efectividad de la comunicación didáctica. El tercer punto, control de movimientos y expresión corporal. En el caso de ustedes, futuros docentes de educación física, saben que el cuerpo habla. Aparte de cada uno de los docentes de educación física trabajan con determinado expresionismo, con determinado lenguaje gestual, hasta inclusive algunos llevan silbato para poder dar órdenes, para impartir una determinada orden. Así que hay como un lenguaje gestual específico dentro de la disciplina de la educación física, y más cuando también se dicta alguna disciplina deportiva con sus reglas y la implementación de esas reglas. Por eso la expresión corporal en este caso tiene que ser aprendida por el alumno, la expresión corporal del profesor, y con la misma experiencia del trato, y en la medida que el profesor sea claro con su expresión, cuando dicta una hora, una actividad, y expresa corporalmente, hace que automáticamente el alumno pueda dar un significado a esa expresión corporal. Por eso digo que la expresión, los gestos faciales, la actitud, el compromiso que uno tiene con lo que está dictando, se transforma en expresión corporal, se transforma en gestualidad,
y eso también hace empatía, genera empatía en la comunicación, hacia la eficacia de la comunicación didáctica, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a dar tomar nota, son las 6 características que hacen que un docente con orientación clínica o terapéutica haga efectiva su comunicación didáctica. La primera es la sensibilidad, la empatía que puede tener un docente consustanciándose con cada uno de sus alumnos. Yo soy muy adepto a esa línea teórica, en el sentido de que tenemos que comprometernos con la otra persona, en el sentido de entenderla, sus sentimientos, sus emociones por lo que está pasando, lo que está vivenciando, su contexto. Ese grado de sensibilidad hace que haya un grado de empatía entre ambas partes, ¿sí? Sentido común. El sentido común está referido a que un docente, más allá de su planificación y del contexto, de lo que está brindando, de lo que está dando, de lo que se propuso como objetivo del día, dictar, el sentido común es la manera en que yo, desde mi grado de empatía, puedo sobrellevar algún atenuante que no estaba previsto en la clase, poder actuar desde un punto de vista que lo que uno dice es normalmente el sentido común, lo que uno dice como sentido común es tener criterio. Actuar con criterio, sería eso, el sentido común. Con criterio profesional, criterio docente. Tercer punto, creatividad. La creatividad es importante porque en la medida en que nosotros podamos ejercer diferentes actividades, dar clases de diferentes formas, siempre partir con algo impredecible o por lo menos no esperado, y que a la vez no solo provoque llamar la atención al alumno, sino más que nada motivarlo. La creatividad refiere a la motivación. Cuarto, la laxitud. Laxitud significa el grado de apertura mental. Ser flexible, ser laxo, es tener el grado de apertura mental para poder comprender no solo lo que se está dando, el conocimiento que se está dando, sino también permitir y tener el grado de humildad para permitir que si el alumno quiere aportar algo desde su experiencia de vida o agregar algún elemento, no tiene por qué el profesor estar subido arriba de un escalón y ser la voz de la autoridad del conocimiento. También tiene que haber un grado de apertura mental y aprovechar la devolución, un conocimiento que aporte el alumno para sumar a la clase. La laxitud es característica esencial en la comunicación didáctica. Voy con los últimos dos. Cultura tecnológica. ¿Se acuerdan que les mencioné el microfonito? Bueno, cultura tecnológica también sería abrirse, tener apertura para implementar en las clases todo lo que se refiere a las nuevas tecnologías de información y comunicación, que pueden ser pasar un video o, por ejemplo, grabarlos a los alumnos en alguna actividad, después mostrarles la grabación para detectar errores, para que ellos se vean y puedan tomar conocimiento, etcétera, etcétera. Las nuevas tecnologías de información, es decir, el docente como profesional no se tiene que sujetar a lo clásico, sino que puede implementar innovaciones tecnológicas en sus clases que hagan a la creatividad y a la motivación del alumno. Punto final sería la moral y la ética. No hay actividad docente si no hay ética, no hay principios, no hay una adecuación de ética profesional en lo que se está haciendo, en la labor que se está haciendo, y tomarla con ese compromiso y con esa pasión para poder brindar al alumno lo mejor de uno para que el alumno pueda realizarse en su futuro. Todo lo que comprende la ética profesional, ustedes saben que se transmite en la comunicación, se transmite siendo uno con principios, con moralidad, con una cierta ideología, con ciertos valores. Uno lo transmite en su quehacer diario, no es necesario enseñarlo, ya como uno toma, por eso a veces uno tiene profesores referentes, profesores que les llega más que otros, pues justamente lo que hace que te llegue de esos profesores es su actitud profesional, su ética,
su pasión por lo que está haciendo, vos incorporás eso también. Por lo tanto, yo como docente sé que tengo que tener en cuenta que tengo que ser un tipo de ética profesional. Y con eso cerramos lo que es comunicación didáctica. Espero los videos que faltan. Si alguna de las personas que todavía no me mandó el video tuvieron problemas, porque realmente se sienten que no pueden mandar el video, por lo menos mándenme un audio por el WhatsApp, explíquenme que no me quieren mandar un video, que no se atreven o todavía les cuesta, lo voy a entender perfectamente, no hay ningún drama. Créanme que esto lo hacemos para achicar distancias en este contexto, porque la verdad se hace difícil tanto para ustedes como para nosotros no poder tener esto del control visual y de verlos mientras uno está explicando. Bueno, eso por una parte, y lo otro, la próxima tarea para el martes que viene es saber que hay Zoom el martes que viene, y necesitaría sí que cuando puedan, si hay algún delegado, algún alumno referente de todo el grupo donde concentre los WhatsApp de ustedes y demás, saber quién es esa persona para yo poder manejarme con el delegado del grupo, si tengo que decir algo importante o que les comunique a todos ustedes. Lo otro es pedirles, vuelvo a pedir encarecidamente, así como se los pedí en la anterior clase, que tengan todos los apuntes. Por favor, bájenlos, archívenlos, me interesa que la actividad de taller, que haya un cuaderno del taller con todas las actividades que vamos viendo, los temas que vamos viendo: introducción a la comunicación, competencias comunicativas, comunicación didáctica, esquema de la educación, esquema de la comunicación en el sistema de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Todos esos temas que ya tenemos en el Zoom, imprímanlos, armen una carpeta. Sería muy feliz que pudiera recibir una foto en el WhatsApp, que donde me muestren que tienen esa carpeta, está marchando el material del taller en carpeta. Sería pero eternamente feliz con eso, que me quedo tranquilo de que vamos teniendo nuestra carpeta de taller, porque tengan en cuenta que esto es como un seminario para nosotros, no es una materia clásica en el sentido de una materia clásica. Son material de apoyo teórico, pero con actividades que estamos haciendo. Recuerden que dos de las cosas que hicimos, que es el esquema de factores que hay tanto en la comunicación del docente como el alumno, eso lo hicimos entre todos. Hicimos una compilación de información entre todos. Y lo mismo en el de competencias, eso también lo hicimos entre todos, compartimos un conocimiento brindado por todo el grupo, o por lo menos por los que participaron. Ese sentido social y comunitario es lo que más me interesa que funcione, pese a que estamos en un contexto de pandemia y trabajando en forma virtual. Por eso lo quiero ver representado, quiero que se esté materializado cada uno en su cuaderno, en su carpeta de trabajo. Si puede ser, eso sería genial. Nos vemos el martes que viene. Espero que les haya servido esta clase. Los espero con beneplácito para el Zoom del martes que viene a las 20:30 horas. Y ya en la semana lo vamos a ir cerrando, y les agradezco de corazón que participen de estas clases y de este taller, que para mí es una satisfacción enorme poder brindarles desde mi lugar algo que los pueda ayudar a ustedes en este momento. Les mando un saludo muy cálido y espero tengan buena semana.